Bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y hoy vamos a resolver juntos un examen de la prueba para la obtención del título de graduado en educación secundaria de la Comunidad Autónoma de Asturias. En concreto vamos a trabajar el examen que pertenece al ámbito científico-tecnológico. La convocatoria en la que se propuso este examen fue la de enero de 2024. Antes de comenzar a resolver el examen, os recomiendo, como siempre, que repaséis la teoría. No dejes de revisar mi canal y mi página web para encontrar todos los vídeos que tengo disponibles. Aún así, aquí os muestro unos códigos QR que os llevarán a algunos vídeos que yo considero que son muy interesantes para vosotros. El primer código QR os llevará a el tema de teoría y ejercicios de estadística. No te preocupes si ahora no puedes acceder mediante el código QR. Puedes hacerlo más tarde o buscar en mi canal este vídeo. Otro vídeo en el cual se explica desde cero porcentajes, teoría y ejercicios. Teoría y ejercicios de probabilidad, funciones lineales y un vídeo muy interesante sobre el teorema de Pitágoras. Te recuerdo también, antes de comenzar el examen, que si quieres estar al día del contenido que subo a mi canal, tienes que suscribirte y activar la campanita. Por otro lado, te agradecería que le dejaras un like al vídeo y que compartieras este vídeo con las personas que se van a preparar este tipo de exámenes, ya que creo que les puede ser un material de mucha utilidad el que yo propongo en mi canal. Y por último, ya sabéis que a mayor número de likes, visualizaciones, comentarios positivos y donaciones económicas desde €1 en mi cuenta Bizum o en mi cuenta PayPal, mayor será la probabilidad de que yo continúe subiendo vídeos con este tipo de contenido. Vamos ahora ya con el examen. Antes de comenzar, os recomiendo que os lo imprimáis. Podéis descargarlo de la página web del Gobierno de Asturias o de mi propia página web. Os recomiendo que lo imprimáis porque hay muchos ejercicios que son como este que estáis viendo ahora. Ejercicios con texto y gráficos. Y claro, yo aquí puedo leer algo del texto. Los gráficos os los muestro, pero es más cómodo trabajarlo sobre el papel. Al menos esa es mi opinión. Vamos a comenzar con este ejercicio número 1 con el apartado A. Dice lo siguiente. Si consideramos únicamente el agua en estado sólido o líquido, ¿cómo está distribuida esa agua sobre el planeta? Relacione las letras del gráfico con el concepto que les corresponda. Bien, simplemente aquí lo que hay que hacer es, a la vista del gráfico, asignar una letra a cada una de las opciones que nos proponen. Por ejemplo, pone ahí, agua dulce. Pues el agua dulce es el 3%, por lo tanto, está relacionado con la letra B. Casquetes polares y glaciares. Si os fijáis en la figura, es B3. Está dentro del agua dulce y son los casquetes polares. Como se ve ahí, se ve hasta el hielo en el dibujo y todo. Si os lo habéis impreso al examen, se ve muy bien o si tenéis el PDF. Continuamos con agua subterránea. Claramente, B2. Agua salada es el 97%, A. Y por último, agua superficial, B1. Continuamos con el apartado B. Ordene los siguientes procesos que ocurren durante el ciclo del agua, teniendo en cuenta que el punto de inicio es el calentamiento del agua de los océanos. Fijaos que no leo todo el enunciado que pongo en pantalla, porque muchas veces esa introducción que nos ponen no es relevante para completar el ejercicio. Aún así, y como he dicho anteriormente, os recomiendo que os imprimáis el examen y lo leáis todo. Yo no lo puedo leer todo porque si no el examen se me va a hacer muy largo. El vídeo puede tardar más de 1 hora tranquilamente si lo leo todo, ¿vale? Y aún así me imagino que tardará 30 o 40 minutos porque estos de Asturias son bastante largos. Vamos con ese apartado B. La escorrentía. Agua de lluvia que discurre por la superficie de un terreno. No es que ocurre la escorrentía, sino que he puesto lo que es la escorrentía primero, ya que a lo mejor no sabéis lo que es. Vamos ahora a completar el ejercicio. Lo primero que ocurre, lógicamente, es la evaporación. Lógicamente, lo dice, el agua del mar se calienta y se evapora. A continuación, ese vapor de agua condensa y forma las nubes. Por eso he puesto en 2 el A, condensación.
Luego se produce la precipitación, punto D, y el último punto es el B, la famosa escorrentía que he definido al principio, porque a lo mejor no sabíais lo que era. Continuamos con el apartado C, porque ¿qué es realmente el agua del mar? Seleccione la respuesta correcta. Pues el agua del mar es una disolución, es decir, la unión de dos o más sustancias que no se pueden distinguir a simple vista o al microscopio. Las otras dos opciones que nos proponen, tanto que es una sustancia pura como que es un compuesto, es totalmente incorrecto. Continuamos con el apartado D. Tenemos algunas de las características de los átomos anteriores. Sitúe en las celdas sombreadas de la tabla periódica adjunta el símbolo químico que corresponde a los elementos siguientes. Nos están pidiendo que situemos en la tabla periódica estroncio, potasio, argón y boro. Vamos a colocarlos. El estroncio está situado en el grupo 2, el potasio en el grupo 1, el argón en el grupo de los gases nobles, que es el 18, y el boro en el grupo número 13. Nos dan datos para que podamos colocarlos más fácilmente, pero mi recomendación es que os aprendáis los elementos de la tabla periódica situados en los grupos 1 y 2 y del 13 al 18. Así no tendréis problemas con este tipo de ejercicio. Continuamos con el ejercicio 2. Apartado A. Relacione cada componente del ecosistema con su descripción. El 1 se corresponde con el punto D. Biotopo, conjunto formado por el medio físico y sus características físicas y químicas. El punto 2, biocenosis, se corresponde con la descripción del punto B, conjunto de todos los seres vivos que hay en el ecosistema. Vamos con el tercer punto, relaciones. Corresponde con el punto A de la descripción, interactuación de los seres vivos entre sí y de ellos con el ambiente físico-químico. Continuamos con el punto B. Indique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Os dejo en la parte de abajo de la imagen un enlace un poquito largo, es verdad, pero es que tiene esa longitud. ¿Qué le voy a hacer? En él podréis encontrar un PDF donde se explica todo lo que hemos visto en el apartado A y en el apartado B. Sobre todo esta parte en la cual nos tenemos que fijar en lo que dice cada una de las afirmaciones y decidir si es verdadera o falsa. La primera de ellas es verdadera. La luz es un factor determinante porque solo puede atravesar los primeros 200 metros como máximo. Eso se llama zona fótica. En la opción B hay que decir que es también verdadera. En la zona afótica solo viven seres heterótrofos, ya que lógicamente no se puede desarrollar en esas profundidades la fotosíntesis. Y el punto C vamos a decir que es falso. En los ecosistemas acuáticos la humedad es un factor limitante. Obviamente eso es falso. Continuamos con el punto C. Clasifique los siguientes organismos marinos en su reino correspondiente. Marque con una X en el espacio correspondiente en la tabla respuesta que vamos a poner aquí. Vamos a decir que la primera de las especies que nos han puesto ahí, Laminaria ocroleuca, alga parda, es un protoctista. Euplotes es también un protoctista. La medusa es un animal y el porífero también es un animal. La verdad es que hasta ahora estamos haciendo algunas preguntas de biología que me parecen bastante rebuscadas. Y la verdad, lo he dicho alguna otra vez creo del examen de Asturias, me parece difícil, sobre todo por lo rebuscado que es. Preguntan cosas excesivamente concretas en vez de preguntarte generalidades. En fin, ellos verán, pero para sacarse un graduado es necesario saber que un porífero es un animal. No sé, me parece demasiado concreto. ¿Será que no soy biólogo? Y la verdad que me parece difícil saber que un porífero es un animal. Digo, para una persona que no está especializada en la biología. Y en un graduado en eso tampoco hay que especializarse tanto, pienso yo. En fin, ellos verán lo que hacen. A mí, desde luego, me parece muy concreto y me solidarizo con todos aquellos que os quejáis
acerca de esta parte de la biología del ámbito científico-tecnológico en la cual preguntan cosas tan concretas. Continuamos con el apartado D. ¿Qué tipo de adaptación es la descrita en el párrafo anterior? El párrafo anterior dice: los seres vivos se han adaptado a vivir en este medio. Así, por ejemplo, los peces no tienen cavidades internas con aire, lo que les permite adaptarse a la presión del agua y a su variabilidad según la profundidad a la que se encuentren. Bueno, pues esto es una adaptación morfológica o estructural. Estas adaptaciones están relacionadas con la forma y estructura del cuerpo de los organismos. Continuamos con el ejercicio 3, apartado A. Relacione las siguientes estructuras geológicas con el tipo de borde de placas que corresponda. En la parte de abajo del todo de la imagen podéis ver un enlace donde podéis estudiar todo esto con detalle. Nosotros vamos a contestar. Borde divergente se relaciona con dorsal oceánica, punto C. Borde convergente se relaciona con fosa oceánica, punto A. Y borde transformante se relaciona con el punto D, falla. Continuamos con esta imagen. Vamos a mostrar la diapositiva, ahí la tenéis, y a continuación, en la siguiente, vamos a resolver las preguntas. Tomad nota de ella si no os habéis impreso el examen. Por cierto, os dejo un enlace de YouTube en el cual un profesor explica todo este tema. Seguro que os va a ser de mucha utilidad. Vamos a contestar las preguntas. Indique si son verdaderas o falsas las siguientes conclusiones que podemos obtener de los datos anteriores. Punto A. Es una prueba de la teoría de la deriva continental y la separación del fondo oceánico. Es verdadero. No se observan anomalías magnéticas al medir el paleomagnetismo. Eso es falso. Importante, para poder entender esto que estoy contestando yo aquí, tenéis que ir al vídeo que os he propuesto anteriormente. Anotaos el enlace y trabajadlo. Realmente yo aquí no voy a explicar todo lo que se explica en ese vídeo, que es un buen rato de explicación acerca de las anomalías magnéticas y esas cosas. Siguiente punto. Se forman bandas paralelas y con la misma anchura a ambos lados de la dorsal. Eso observamos que es verdadero. Se puede deducir que la corteza oceánica se forma en las dorsales y se aproxima progresivamente. Eso es falso. Se observa que se aleja. Y por último, a medida que se forma la nueva corteza, ésta se va levantando según la polaridad que tuviera el campo magnético terrestre en ese momento. Eso es verdadero. La verdad es que insisto, de nuevo, pero es que me parece una pregunta muy concreta. Esto de hablar del paleomagnetismo en geología. Yo creo que hay cosas más generales. Pero bueno, tampoco soy geólogo y no lo sé. Pero ya os digo, me solidarizo con vosotros. Examen complicado, sin duda. Vamos con el apartado A del siguiente ejercicio. Observe la figura anterior y complete las siguientes frases con los elementos representados en la imagen. La energía mecánica del viento mueve las aspas de la turbina. En el multiplicador se eleva la velocidad de giro del eje. La conversión de energía mecánica en energía eléctrica se produce en el generador. Continuamos con el apartado B. Nos proporcionan una serie de fórmulas que, en principio, yo recomiendo saber de memoria, pero que si nos la dan, perfecto. Las aspas de un aerogenerador giran a una velocidad de 20 revoluciones por minuto. Sabiendo que la longitud de cada aspa es de 20 metros, lo que equivale al radio de la circunferencia que describe, calcule la velocidad lineal en kilómetros por hora. Se expresa la velocidad angular en radianes por segundo. Para ello aplico el factor de conversión que me proporcionan en los datos. 2 pi radianes por segundo equivale a 60 revoluciones por minuto. Opero y al multiplicar 20 por 2 me queda 40 y 40 entre 60 son 2 tercios. El número pi lo mantengo tal cual. La velocidad angular es 2 pi tercios radianes por segundo. Hay personas que prefieren sustituir pi por 3,14. Lo podéis hacer tranquilamente. El ejercicio estaría igual de bien. Todavía no hemos terminado. Se calcula la velocidad lineal en metros por segundo, multiplicando la velocidad angular expresada en radianes por segundo
por el radio de giro, que en este caso son 20 metros según dice el enunciado. Multiplicamos y nos queda 40 por pi partido 3 metros por segundo. Cuando calculamos velocidades lineales es muy habitual sustituir el número pi por 3,14. Por eso voy a decir que la velocidad lineal es aproximadamente 41,9 metros por segundo. Transformamos esta velocidad en una velocidad expresada en kilómetros por hora mediante los factores de conversión correspondientes. Ahí tenéis el primero de ellos. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Observad que en este caso el metro tiene que ponerse en el denominador para que se pueda simplificar. Y por otro lado, 1 hora equivale a 3600 segundos. Operamos y aproximadamente el resultado es de 151 kilómetros por hora. Si no tenéis muy claro cómo trabajar con factores de conversión, os recomiendo que trabajéis con más vídeos míos del ámbito científico-tecnológico, en los cuales explico con más detalles cómo hacer esta conversión. Aún así, es fundamental para un examen de graduado en ESO del ámbito científico-tecnológico dominar este tipo de cambios de unidades. Recuadramos la solución. La velocidad lineal del extremo del aspa es 151 km por hora aproximadamente, lo cual, como podéis ver, es una velocidad respetable, más que la que alcanzan nuestros vehículos cuando vamos en autovía. Bueno, siempre y cuando respetemos los límites de velocidad, que es lo que deberíamos hacer todos. Continuamos con el apartado C. Indique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre la corriente eléctrica. Afirmación A. En la corriente continua, el flujo eléctrico se da en dos sentidos, alternando uno y otro. Esto es falso. Eso ocurre en la alterna. En la corriente alterna, el flujo de la corriente eléctrica se da en un solo sentido. Pues también falso. Eso es lo que ocurre en la continua. Opción C. En los enchufes de nuestras casas disponemos solo de corriente alterna. Eso es verdadero. Apartado D. ¿Cuál es la unidad de carga eléctrica con el sistema internacional? Pues es el culombio. Esto o se sabe o no se sabe. Es lo que hay. El amperio es la unidad de la corriente eléctrica y el voltio de la diferencia de potencial. Continuamos con el ejercicio 5, apartado A. El aspa o pala de un aerogenerador marino gigante mide 128 metros de largo. Al dar vueltas alrededor del eje, barre un área como el que se muestra en la figura adjunta. Apartado A. Dado el radio igual a 128 metros, calcule el diámetro de la figura. El valor del diámetro es el doble del valor del radio. Multiplico por 2 128 y el resultado es 256 metros. El diámetro de la figura es 256 metros. Apartado B. Calcule el perímetro de la circunferencia que dibuja el extremo del aspa al girar, que es la circunferencia que se muestra en el dibujo. Expresa el resultado en metros redondeando a la unidad. El valor de la longitud de la circunferencia es pi por el diámetro. Pi por 256 es aproximadamente 804 metros. También podéis calcular la longitud de la circunferencia con la fórmula 2pi por el radio. Haced lo que mejor os venga. El perímetro de la figura redondeado a las unidades es 804 metros. Como está redondeado, pongo aproximadamente. De nuevo os insisto en que si no lo habéis hecho, os imprimáis el examen y trabajéis sobre él, porque vienen muchas figuras y mucho texto en el examen que yo no leo, porque si no se hace muy largo. Apartado C. Calcule la superficie circular barrida por las aspas. Expresa el resultado en hectómetros cuadrados redondeando a un único decimal. El valor del área del círculo es, como podéis ver ahí, 51.471,9 metros cuadrados. ¿Cómo lo he calculado? Pues simplemente lo que he hecho ha sido sustituir pi por 3,14 y el radio por 128. Una vez disponemos del valor en metros cuadrados, hay que convertirlo a hectómetros cuadrados, recordando que un hectómetro cuadrado equivale a 10.000 metros cuadrados.
Aplicamos el factor de conversión correspondiente, aunque si queréis no hace falta hacerlo, bastaría con dividir entre 10.000. Pero en este caso he preferido hacer el factor de conversión para ilustrar cómo se hace el cambio de unidades mediante esta metodología. El metro cuadrado, que es la unidad que tengo, la pongo en el denominador, y el hectómetro cuadrado, que es la unidad que quiero obtener, la pongo en el numerador. Como el hectómetro cuadrado es más grande que el metro cuadrado, le pongo un 1 al hectómetro cuadrado y un 10.000 a los metros cuadrados. Opero y me queda 5,14719, que como me piden que redondee a una cifra con un único número decimal, pues voy a dejarlo en 5,1 hectómetros cuadrados, ya que el número que acompaña el 1 es el 4. Escribimos el resultado recuadrado. La superficie barrida por las aspas es 5,1 hectómetros cuadrados aproximadamente. Continuamos con el apartado D. El área barrida por las aspas de otro aerogenerador muy similar es 5 hectómetros cuadrados. Suele ser difícil hacerse una idea de qué quieren decir estos números. Vamos a compararlos con algo más cotidiano, un campo de fútbol. Un campo estandarizado mide 105 metros de largo por 68 metros de ancho. Calcule a cuántos campos de fútbol equivalen las hectáreas barridas por las aspas de este aerogenerador. Redondee el resultado a la unidad. El valor del área de un campo de fútbol es largo por ancho. 105 por 68 son 7.140 metros cuadrados. El área en hectómetros cuadrados es 0,7140 hectómetros cuadrados. Aplicamos el mismo factor de conversión que hemos aplicado anteriormente. Se calcula la relación dividiendo 5 entre 0,714. Me da 7 campos de fútbol aproximadamente. De manera que equivale a 7 campos de fútbol. Fijaos que para obtener el número de campos de fútbol que caben en ese área que recorre todo el aspa del aerogenerador, hay que dividir el área total entre el área del campo de fútbol. Apartado E. Tenemos en un papel un dibujo a escala de una de esas aspas de 128 metros de longitud. Si la longitud del dibujo es de 128 milímetros, ¿cuál es la escala utilizada? Recordamos que 128 milímetros son 0,128 metros, ya que un metro equivale a 1000 milímetros. Podemos hacer el cálculo también con un factor de conversión. La escala es la longitud real partido la longitud en el dibujo. 128 metros entre 0,128 metros me da 1000. De manera que la escala diremos que es 1 a 1000. Por cada metro en el dibujo, en la realidad tendremos 1000 metros. Continuamos con el ejercicio 6. Se representa en el dibujo adjunto una de estas plataformas, con las medidas indicadas en metros. Si el volumen de hormigón empleado en su construcción es de 15.360 metros cúbicos, calcule la altura X de la plataforma. La fórmula del volumen de un paralelepípedo es lado por lado por lado, A por B por C. Se despeja X, que sería igual al volumen total dividido entre el producto de los dos lados conocidos. 15.360 dividido entre 30 y 64 multiplicados entre sí. Si no me equivoco, operando el resultado es 8 metros. La altura de la plataforma es de 8 metros. Continuamos con el apartado B. Sobre la plataforma de hormigón flotante está anclada la torre de la turbina. Esta torre es un enorme cilindro de chapa de acero de 7 metros de diámetro y 150 metros de altura. Calcule el área lateral de este cilindro para saber cuántos metros cuadrados de chapa de acero se necesitan para su construcción. Tómese pi igual a 3,14 y se recuerda que el área lateral de un cilindro es la longitud de la base por la altura, es decir, 2pi por r por h. El valor del radio es la mitad del valor del diámetro. En este caso, 7 entre 2, 3,5 metros. Sustituyo ese valor en la ecuación que nos proporcionan en el enunciado. Quedará el área lateral 2 por 3,14 por 3,5 por 150 metros de altura.
El resultado es de 3.297 metros cuadrados. El área lateral del cilindro es 3.297 metros cuadrados. Continuamos con el apartado C. Alrededor de la plataforma flotante se colocan unas cuantas boyas naranjas muy visibles para evitar colisiones con barcos. Cada boya es una esfera hueca de plástico de gran tamaño. Si para fabricar una de estas boyas esféricas se han utilizado 50,24 metros cuadrados de una lámina de plástico, calcule su volumen en metros cúbicos. Nos dicen que la superficie de la esfera es 4 por pi por r cuadrado y que el volumen de la esfera es 4/3 por pi por r al cubo. Se calcula el radio de la boya despejando de la ecuación de la superficie. Mucho cuidado, el despeje es complicado. Tenemos que tener en cuenta que la superficie de la esfera es 4 pi por r cuadrado. Radio al cuadrado será la superficie de la esfera partido 4 por pi. Despejamos y nos queda r igual a la raíz cuadrada de superficie de la esfera partido 4pi. Sustituyo el dato, 50,24, lo divido entre 4pi y hago la raíz cuadrada. Si no me he equivocado, el resultado es de 2 metros. Se calcula el volumen de la boya y será igual a 4/3 por pi por r al cubo. 4/3 por pi por 2 al cubo me da un resultado de 33,5 metros cúbicos. El volumen de esta esfera es de 33,5 metros cúbicos. Atención errata, en la diapo anterior he puesto el radio es la superficie, la longitud del radio es la mitad de la longitud del radio y tengo que poner diámetro. Y aquí esto del volumen de la esfera se me ha colocado en primer lugar, tengo que ponerlo al final. Continuamos ahora con otro ejercicio. La sujeción de la torre a la plataforma se refuerza con unas barras metálicas que se colocan a su alrededor, formando ese triángulo que veis ahí. Se muestra un esquema y nos ponen ahí un ángulo, las longitudes de los lados, catetos e hipotenusa. Apartado A. Siguiendo el dibujo mostrado, utilice el teorema de Pitágoras para calcular la longitud C de la barra metálica. Las longitudes de los otros dos lados son A igual a 10 metros y B igual a 7,5 metros. Y nos recuerdan lo que dice el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos allá. Sustituimos en el teorema de Pitágoras. C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado, 10 al cuadrado más 7,5 al cuadrado, igual a 156,25. Se hace la raíz cuadrada de C y me da aproximadamente 12,5 metros, aunque he puesto un igual, con lo cual no es aproximadamente, me da 12,5 metros. Contestamos que la longitud de la barra metálica es 12,5 metros. Al final pensaba que no me cabía aquí el ejercicio, pero sí me ha cabido. Continuamos. Aquí sí os recomiendo que os imprimáis esto, porque hay un montón de cosas. Nos piden que calculemos el valor de alfa en la figura anterior. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto partido el cateto contiguo. Como disponemos de los lados, podemos decir que la tangente de alfa es 7,5 dividido entre 10, igual a 0,75. Buscamos en la tabla el 0,75 y podemos ver que el ángulo pedido es 37 grados. Mirad, ahí lo tenéis en la propia tabla. Pone 0,754. Sí, pero tampoco podemos estar con exquisiteces. Tenemos que buscar el número que más se acerque. Por lo tanto, podemos afirmar que el ángulo pedido es 37 grados. Podemos hacerlo con la calculadora también, aunque aquí nos piden que usemos la tabla. Si lo hacéis con la calculadora, el ángulo exacto es 36,86 grados, que se redondea a 37, lógicamente. Continuamos con el ejercicio 8. Nos piden que completemos la tabla de frecuencias siguientes. Podéis leer toda la introducción porque realmente yo no voy a leerla, ya que no me aporta información para resolver el ejercicio, pero a vosotros os dará contexto. Yo voy a rellenar esta tabla estadística para que veáis cómo se hace. Mirad, en primer lugar, sumo todos los datos de la frecuencia absoluta y me da 2000. Eso sí lo dice el enunciado. A continuación, defino los intervalos. Entre 0 y 2 es el dato inicial que me dan.
Puesto que todas las amplitudes son iguales, continúo entre 2 y 4, 4 y 6 y 6 y 8. Fijaos que el igual lo pongo solo en el primer número, no en el segundo. A continuación, completo la columna de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. 440 entre 2000 me da 0,22. 740 entre 2000 me da 0,37. 540 entre 2000 da 0,27, ese dato me lo proporcionan el día del examen. Y 280 entre 2000 es 0,14. Si sumo todo, me da 1. A continuación, completo la columna de la frecuencia absoluta acumulada. 440 es el primer dato y coincide con el de la frecuencia absoluta. A continuación, sumo 440 y 740. El resultado es 1180. 1180 y 540 sumados son 1720. Ese dato me lo proporcionan en la tabla inicial. Y 1720 más 280 da 2000. En cuanto a la columna de la frecuencia relativa acumulada, 0,22 es la primera frecuencia relativa, bien, le sumo 0,37 y me da 0,59, 0,59 más 0,27 es 0,86 y 0,86 más 0,14 es 1. Y ya está completada esta interesantísima tabla estadística. En el apartado B nos piden que calculemos a partir de los datos de la tabla anterior la media aritmética. Para ello se agrega la columna x sub i por fi, ahí la tenéis. 1 por 440 es 440, 3 por 740 es 2220, 5 por 540 es 2700 y 7 por 280 es 1960. Al sumar todos los datos, si no me he equivocado, el resultado es 7320. Se aplica directamente la fórmula proporcionada para calcular la media. Ahí la tenéis. Dividimos 7320 entre 2000 y el resultado es 3,66 km por hora. Solución. La velocidad media es 3,66 km por hora. Continuamos con el ejercicio 9. Observad con calma la gráfica. Tomad nota de ella porque la vamos a necesitar para resolver las preguntas que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Si no os habéis impreso el examen, por favor, copiaos esto porque os va a hacer falta. Vamos con el ejercicio. Tenemos que decir si las afirmaciones propuestas son verdaderas o falsas. Primera afirmación, la función es continua. Pues podéis ver ahí en la parte de abajo que es verdadero. Punto B, la función es periódica, con un periodo de 2 metros por segundo. Esto es falso, no es una función periódica. La función es monótona, decreciente en todo su dominio. Esto es falso. En concreto es monótona creciente. Hay tramos donde es constante también, pero vamos, en general crece. Continuamos con el punto B. El punto 15,5 pertenece a la función. Eso es falso. Podéis comprobarlo en la gráfica. Si os habéis impreso el enunciado del examen, pues lo podéis comprobar con más precisión. La potencia máxima producida es de 12 megavatios. Eso es verdadero. La potencia producida es la misma independientemente de la velocidad del viento. Eso es falso. Es verdad que a partir de cierta velocidad del viento ya no produce más energía. Pero hay tramos de la gráfica en los cuales podemos ver que a mayor velocidad del viento, mayor producción de energía. Vamos con el punto C. ¿A qué velocidad del viento deja de girar la turbina por seguridad? Pues podéis ver que se detiene a partir de 22 metros por segundo. Lo he marcado con una flechita. Se observa en la gráfica que a partir de dicha velocidad la potencia producida es 0. Apartado D. Para un aerogenerador concreto y para velocidades intermedias la potencia P que produce un aerogenerador es potencia igual a K por V al cubo, donde K es una constante y V la velocidad. ¿Qué le pasará a la potencia si la velocidad pasa a ser el doble? En este caso, si la velocidad se duplica, podéis comprobar aquí que la potencia se multiplica por 8, ya que 2 al cubo es 8.
8. Ahí tenéis el desarrollo. Lógicamente, si la velocidad permanece constante, pues la potencia se queda igual. Pero al duplicar la velocidad, el factor de potencia se multiplica por 8, ya que 2 al cubo es 8, como he dicho. De manera que la velocidad se multiplica por 8 y la opción correcta es la C. Continuamos con este ejercicio número 10 que no voy a leer. ¿Por qué? Porque es muy largo y no aporta mucha información para resolver el problema, aunque a vosotros os recomiendo que lo leáis. Nosotros vamos a completar estas 5 opciones que nos proponen. A continuación se exponen los pasos para conseguir que las ondas sonoras lleguen al cerebro. Ordénelos teniendo en cuenta que partimos de las ondas sonoras entrando en el oído y que el último paso es la llegada al cerebro. Inicialmente, el D, vibración. Las ondas sonoras entran en el oído y generan vibraciones en el tímpano. Punto 2. Vibraciones líquidas. Las vibraciones se transmiten a través de los líquidos en el oído interno. En el punto 3 señalaremos E, movimiento de las células ciliadas. Las células ciliadas en la cóclea detectan las vibraciones. Continuamos con la amplificación. Punto A. Las señales se amplifican para fortalecer la información sonora. Y por último se produce la señal eléctrica que es transmitida al cerebro. Continuamos con el oído. Tenemos que poner cada número a qué parte del oído corresponde. 1. Conducto auditivo. 2. Tímpano. 3. Estribo. 8. Martillo. Cuidado porque nos han hecho 1, 2, 3 y luego viene el 8 ahí arriba. Pues he puesto el 8, el martillo, con vuestro permiso. 7. El yunque, ahí están. Luego continúa la trompa de Eustaquio, que han puesto como 4. 5. La cóclea. Y 6. El nervio auditivo. Ahí tenéis completo el esquema. Parad el vídeo si lo necesitáis. Continuamos con otro ejercicio en el cual no voy a leer todo ese pedazo de texto, sino que voy a ir contestando las preguntas. Apartado C. La mitosis es un proceso que consiste en, simplemente, la división del núcleo celular y la distribución de los cromosomas entre las dos células hijas. Punto D. A continuación se muestran 2 imágenes de la mitosis en diferentes fases. Podéis revisar toda la parte de reproducción celular en ese enlace que os dejo en el vídeo. Ahí lo tenéis. Responda aquí. La primera imagen corresponde con la anafase y la segunda con la metafase. Lo dicho, el que quiera estudiar en detalle las fases de la reproducción celular por mitosis, ahí tiene un enlace en el cual podrá repasarlo por completo. Continuamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 11. A partir de esta información que nos dan en el ejercicio, escriba la función lineal que relaciona las dos variables que intervienen. El ejercicio lo vamos a tener que leer y va a saltármelo, pero no. Dice lo siguiente. Existe la posibilidad de instalar un aerogenerador en un edificio de viviendas para disminuir la factura del consumo eléctrico de la comunidad de vecinos. Vamos a estudiar una opción económica. Una instalación inicial con un coste de 750 euros más un mantenimiento anual de 175 euros. Bien, vamos a por el apartado A. Ahora sí, nos dicen que Y es el coste total acumulado en la instalación en euros y X es el número de años transcurridos. Escribiremos la función Y igual a coste fijo más coste variable. El coste fijo son los 750 euros y el variable son los 175 euros cada año. Por eso escribiremos la función como Y igual a 750 más 175x. En el apartado B nos piden que calculemos el coste total de la instalación tras un uso de 3 años. Basta sustituir x por 3. Y igual a 750 más 175 por 3, al resolver me da 1.275 euros. La solución es el coste total de la instalación tras un uso de 3 años es 1.275 euros. Apartado C. Cuando hayamos pagado un total de 1.625 euros, ¿cuántos años habremos tenido la instalación? Sustituimos Y por 1.625 y despejamos X. 1.625 es igual a 750 más 175 por X. Pasamos 750 restando y el 175 después dividiendo. Sí, he ido un poco rápido, lo sé.
Haced vosotros esto en vuestra libreta y aseguraos de que llegáis al mismo resultado que yo. Lo he hecho a propósito, para que lo hagáis vosotros en vuestra libreta. El resultado es 5 años. Diremos que habremos tenido la instalación 5 años cuando hayamos pagado un total de 1.625 euros. El apartado D dice lo siguiente. Los datos que hemos trabajado hasta ahora ya tenían el IVA incluido. En su momento también se valoró otra instalación que parecía más económica. En lugar de 750 euros, el precio indicaba 650 euros, IVA no incluido. Sabiendo que el IVA es del 21% y que la base imponible son estos 650 euros, calcule cuánto supone el IVA en euros y cuál sería el precio final de esta instalación. El IVA supone el 21% de 650 euros. Calculamos el 21% de 650. 21 entre 100 por 650 me da 136,5 euros, ya que 21 entre 100 son 0,21 y al multiplicarlo por 650, pues el resultado es 136,5 euros. A continuación le sumamos el IVA a la base imponible. 650 más 136,5 nos da un resultado de 786,5 euros. Recuadramos el resultado final. El IVA es 136,5 euros y el precio final es más alto que los 750 euros, 786,5 euros. Continuamos con otro ejercicio. Dice lo siguiente. Exprese mediante un polinomio v de x lo más simplificado posible el volumen de la losa de hormigón. En la respuesta se indicará el polinomio simplificado, el grado del polinomio y el término independiente. Como podéis ver en la imagen, o si os habéis impreso el examen, que es lo que deberíais haber hecho, las dimensiones del polinomio son x menos 3, x menos 1 y x. Lógicamente, no está a escala. El volumen de la losa es igual al producto de sus dimensiones. x menos 3 por x menos 1 por x. Aplico la propiedad distributiva y multiplico x menos 3 por x menos 1. X por x es x cuadrado, x por menos 1 es menos x, menos 3 por x es menos 3x y menos 3 por menos 1 es más 3. Multiplico todo por x después de operar el paréntesis. Al operar el paréntesis me queda x cuadrado, menos x menos 3x es menos 4x más 3. El polinomio final es x cubo menos 4x cuadrado más 3x. Su grado es 3 y su término independiente es 0. Apartado B. Si expresamos el área de la base de la losa como una ecuación que se debe resolver, obtenemos x cuadrado menos 4x más 3. Resuelva esta ecuación de segundo grado e indique sus soluciones. Para resolver la ecuación de segundo grado se aplica la fórmula de Bhaskara. X igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido 2 por a. Existen otros métodos, y el que lo haga por otro método, si llega al mismo resultado, no hay problema. En mi caso, voy a aplicar directamente la fórmula de Bhaskara, asignando a a el valor de 1, a b el de menos 4 y a c le asignaré el valor de 3. Sustituyo y me queda x igual a menos 4 más menos raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 3 partido 2 por 1. Opero y me queda 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 12 partido 2, 4 más menos 2 partido 2, y ahí tenéis ambas soluciones, 3 y 1. Si alguien no ha entendido algo del procedimiento, que pare el vídeo y vaya haciendo paso a paso. Es más, os recomiendo que lo hagáis sin mirar el vídeo en vuestra libreta, y así os aseguréis de que lo habéis entendido bien. Las soluciones de la ecuación son x igual a 1 y x igual a 3. Continuamos con el ejercicio 13. Dice lo siguiente. Una de las personas que viven en el edificio tendrá que encargarse de la gestión del aerogenerador. Compra, solicitud de mantenimiento, etc. Se acuerda que la elección del encargado se haga mediante un sorteo. El edificio tiene 6 pisos, del 1 al 6, y cada piso 2 viviendas, A y B. Se lanzará en primer lugar un dado de 6 caras para determinar el piso, y luego una moneda. Cara A, cruz, le toca al del piso B.
Construye un diagrama de árbol para visualizar todas las combinaciones posibles que se pueden dar al tirar primero el dado y después la moneda. Ahí tenemos las posibles combinaciones. Primero el dado y luego la moneda. Ahí está el diagrama de árbol completo. Se puede observar que en total hay 12 posibilidades y todas ellas equiprobables. Apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de que le toque a la vivienda del tercero B? Pues como tenemos 12 posibilidades y todas son equiprobables, aplico la regla de Laplace. Casos favorables partido casos totales, un doceavo. La opción correcta es la B. Continúo con el apartado C. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una vivienda cualquiera del segundo piso? De nuevo se aplica la regla de Laplace y es 2 doceavos, es decir, un sexto. La opción correcta es la A. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya habéis visto que es un vídeo duro, rocoso, largo, que he tratado de hacerlo lo mejor posible, pero aún así puede haber fallitos por ahí. Si alguien detecta alguno, que me avise. La verdad es que estos exámenes de Asturias son complicados porque tienen un contenido muy variado y en la parte de biología y geología considero que es complicadita. Espero haber resuelto las dudas que pudierais tener, como he dicho, y que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis que si queréis estar al día del contenido que subo a mi canal, os tenéis que suscribir y activar la campanita. Y por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo y que compartierais estos vídeos con las personas que se están preparando estos temas. Ya sabéis que a mayor apoyo que tenga el canal y en concreto este tipo de vídeos, mayor será la probabilidad de que yo continúe subiendo vídeos de este tipo. Sobre todo, apoyo en cuanto a likes y visualizaciones. Y si alguien quiere hacer una donación en mi cuenta Bizum o PayPal, os aseguro que eso también cuenta para que yo me decida a subir más contenido de cierto tipo. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.